Barreras para conseguir el éxito. Estamos aquí en nuestro set con Gisela Medina, consultora del Centro de Desarrollo Personal y Profesional Perfil. Bienvenida. Hola, ¿cómo estás, Charo? Gisela. Un gusto estar acá. Hola, ¿cómo estás, Lucía? El nombre puede parecer medio raro, ¿no? Que se llame Barreras para conseguir el éxito. Pero cuéntanos un poco, ¿qué cosas son esas barreras, esas vallas que nos impiden llegar al éxito? Bueno, cuando estamos hablando de barreras, hablamos muchas veces también de las creencias que nos limitan llegar hacia donde queremos. Por ejemplo, queremos ascender en el trabajo, queremos tener una buena pareja, queremos tener una buena familia, pero de pronto resulta que cuando estamos con la pareja, algo está pasando, no me siento bien, y rompemos con la pareja, o es como dicen, normalmente me pongo cabe, ¿no? No sé qué pasa conmigo, que me pongo cabe y no puedo avanzar, no puedo lograr las cosas que quiero. Entonces, por ejemplo, a Perfil llegan muchas personas que de pronto están buscando el ascenso hace muchísimo tiempo, son buenos, son muy hábiles, muy inteligentes, tienen capacidad para poder ejercer su liderazgo, pero no logran ascender. O personas que de pronto no se sienten bien consigo mismas, que son buenas también, y no pueden desarrollarse con tranquilidad en su vida. Entonces no aprovechan, no disfrutan de su vida. Ahora, ¿puedes explicar un poco el tema de las creencias? Porque claro, yo sé que es un término cognitivo-conductual, pero no todo el mundo lo maneja, pero realmente tiene todo un montón, ¿puedes explicarlo bien? El término de las creencias tiene que ver con los pensamientos, las ideas que tenemos acerca de nosotros. Hay algunas que falsos son conceptos. Falsos conceptos y conceptos que nos ayudan también a poder desenvolvernos en el día a día. Ahora, hay falsos conceptos que son estas falsas creencias que nos limitan nuestro actuar y que justamente nos llevan a lo que les estaba comentando hace un momento. Hay creencias que están mucho más arraigadas y que vienen desde nuestra infancia, y eso creo que es importante tomarlo en cuenta para los papás que están criando chicos ahora. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando los papás le dicen al chico, eres un tonto, no eres un bueno para nada? De pronto el chico crece con esta idea 1, 2, 3 veces y le van repitiendo a lo largo de su vida. Ese chico pudo haber sido muy brillante, muy inteligente, pero tuvo lamentablemente unos papás que no se supieron dar cuenta de esas cosas buenas que tenía, y al contrario, simplemente fueron como bajándolo. Quizás también los criaron a ellos mismos, a los padres, de esa forma, ¿no? Eso también pasa. Por eso yo creo que es importante que los papás sepan que las cosas que les dan a los chicos en palabras, en frases, son como los alimentos. Si tú alimentas bien a tu hijo, vas a tener un hijo sano físicamente, pero si tú igual, de la misma manera, le dices frases positivas, buenas, reconoces las cosas buenas de tu chico, entonces estás generando chicos que van a crecer también sanos, pero mentalmente, emocionalmente. Y eso es sumamente importante para poder evitar estas barreras del éxito, ¿no? Claro, es como nutrirlo, ¿no? Es como, como decíamos un ratito que estábamos conversando con el tema de la motivación, motivarlo también, ¿no? Saber motivarlos con cosas positivas, digamos, con todo eso. Reconocerle cuáles son esos logros. A veces los papás siempre quieren lo mejor para sus hijos. Por ejemplo, llegan los chicos con los 18, los 19, y tengo por ahí un caso de una persona que me dice, llegué una vez con un 20, y mi papá me dijo, la próxima, un 21. Y entonces, no puede ser. De pronto el papá le pudo haber dicho de broma, pero parece que era una constante, ¿no? Ella llegaba siempre con notas y el papá siempre le decía, un poco más, y cuando llegó con el 20, le dijo sí. Y ella creció con esta idea de que nunca era suficiente lo que hacía, no hacía lo suficientemente bien las cosas. Claro. Y tenía un sentimiento que al momento de interactuar o al momento de tener situaciones con personas, por ejemplo, adultas, le generaba una ansiedad, un fastidio, una incomodidad, ¿no? ¿Cómo se desbloquea ese concepto? Bueno, nosotros trabajamos en Perfil con un taller que se llama el Taller de Superación de Barreras del Éxito. Trabajamos con una técnica que se llama MDR, que es una técnica, una psicoterapia, se está convirtiendo, que es una psicoterapia innovadora, que trabaja para reprocesar esa información que no se ha procesado. Yo hablo como una especie... Un resetting, como se hace con la computadora. Una cosa así, es importante, por ejemplo, saber, cuando uno es chiquito, por ejemplo, tenemos un niño que tiene 1 año, y de pronto está sumamente saludable, sumamente sano, y de pronto le damos de comer un ceviche que es muy picante. Si nosotros lo comemos, no nos va a pasar absolutamente nada. Pero si le damos a ese niño que está muy saludable, muy sano, ese ceviche, le generamos un malestar, una indigestión probablemente que lo va a llevar al hospital. Así hay situaciones en la vida a nivel emocional también, que los adultos bien las podemos superar, pero que los niños no necesariamente la procesan de la misma forma. Y esas son situaciones que pueden ser una sola en la vida de este chico. Luego están las otras situaciones que son, como les decía, es como la gotita de agua que va cayendo, y que de pronto uno dice, uno no hace nada una gota de agua. Pero cuando esto es tan reiterativo, genera también mella
en lo que es obviamente la autoestima y también las ideas y las creencias de estas personas, ¿no? O situaciones que pueden ser ya de por sí, tanto para un adulto como para un niño, demasiado fuerte emocionalmente, y entonces no tenemos la capacidad de reprocesarlas porque es como muy pesado para nosotros. Bloquean, digamos. Exacto. Entonces lo que se trabaja con esta técnica es disminuir esa perturbación, lograr que eso que no se ha procesado se digiera, por llamarlo de alguna manera. ¿Cómo? ¿Mediante qué técnicas? Esta técnica lo que hace justamente es poder lograr que el cerebro, a través de la estimulación que se hace, vaya procesando esa información que no se procesó. Entonces hace una estimulación bilateral, es decir, a través del hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, a través de este proceso, empieza a procesarse esa información. Hay una serie de situaciones que pueden surgir desde recuerdos, situaciones en la infancia. A veces surgen algunas cosas que las personas no tenían recuerdo de que hubieran pasado, pero que sí fueron bastante importantes en la vida de ellos. Y luego de eso lo que se hace en este taller es instaurar una creencia que sea mucho más positiva para esa persona y que le permita efectivamente poder desenvolverse bien en su trabajo, en su vida diaria, ¿no? Por ejemplo, hemos tenido casos de personas que se enfurecían rápidamente, ¿no? Y decían, y esa era la barrera para poder avanzar. Le decían, no podemos avanzar, no puedes ascender porque te enfureces demasiado rápido. Entonces hemos trabajado y detectamos una situación que era, para la persona no la había considerado hace muchísimo tiempo. Llegamos a un punto, me dijo, no puedo creer que sea esto, ¿no? Y lo vivía como si estuviera ahí. Cuando me lo contó, las lágrimas se le salían, se le cortaba la voz, y entonces esa es una señal, eso de ahí no se ha procesado. ¿Cuántos años tenía cuando le ocurrió? De pronto tenía 5 o 6 años y no se había logrado procesar todavía, ¿no? Es curioso, pero también yo creo que las personas tienen que tener la claridad de querer cambiar, porque mucha gente está acostumbrada a cómo vive y ni siquiera tiene conciencia de que puede existir una vida de una manera diferente, de una manera sin ese dolor o sin esa ira, en este caso, como estás diciendo. Exacto. Entonces, eso también es difícil, sí, porque ¿no? hay personas que dicen, no, yo ya lo olvidé, ¿no? Lo pasado es pasado. Claro. Pero cuando por A o B recuerdan o vuelven a la situación, ¿qué es lo que genera? Genera de pronto tristeza, dolor, y que, como les decía hace un momento, es señal de que eso no se ha procesado. Y sí, para poder cambiar definitivamente debemos querer hacerlo, porque si no queremos, no hay forma. La motivación es sumamente importante para poder generar los cambios en uno, ¿no? Y estas nuevas creencias que se instaura, digamos, después de haber elaborado la creencia negativa, digamos, ¿cómo que, digamos, nace un poco de la persona misma, nace de ustedes? Porque no le puedes imponer, pero en realidad tú eres lo máximo, o sea, ¿cómo? Nace de la persona. Nace de la persona, es un poco preguntarle qué le gustaría pensar en esa situación. Y que nos damos cuenta que es lo que necesita también para las situaciones actuales. A veces se trabaja con situaciones pasadas, a veces se trabaja con situaciones mucho más recientes. Depende de las personas en realidad y la capacidad para poder manejarla. Pero la creencia que se va a instaurar es siempre dada por la persona. Yo no puedo imponerle algo porque... es una necesidad. Claro, ella